Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que abordaremos los pasos a seguir para crear una clase. Comenzamos desde inicio haciendo clic en Servicios y Productos. Después hacemos clic en Clases. Antes de comenzar, vamos a definir qué es una clase. Una clase es un servicio que se repite de manera regular, el cual es gestionado por un instructor y en el que se pueden registrar múltiples clientes. Por ejemplo, una clase de yoga que se haga todos los lunes de enero a marzo de 3 a 4 de la tarde. En este caso, ya tenemos una categoría de servicio activa. Si te hace falta crear una nueva, haz clic en agregar una nueva categoría de servicio. Ahora cambiamos el nombre de la categoría. Como en este caso vamos a crear una clase de yoga, ponemos yoga. Ahora hacemos clic en añadir una clase. Ponemos el nombre de la misma, en este caso yoga avanzado. Seleccionamos la categoría de la clase que ayudará al filtrado en la Main Body App, en este caso yoga y la subcategoría general. En el siguiente paso seleccionamos el tipo de clase que ayudará al filtrado de los informes. En este caso ponemos yoga avanzado. Luego se puede añadir una imagen asociada a la clase y la descripción de la misma. Ahora seleccionamos opciones adicionales. En esta sección encontrarás los ajustes de los prerequisitos para que tus clientes puedan registrarse en la clase y también las notas para clarificar algo a los clientes o notas que se enviarán junto con el correo de confirmación del registro para esta clase. Finalmente, hacemos clic en Añadir. Ahora hacemos clic en agregar precio para poner las tarifas que los clientes pueden comprar para reservar esta clase. En este caso seleccionamos sesión única. Ponemos el nombre de la tarifa y el precio. Luego marcamos que se pueda vender en línea y que la tarifa ya incluya los impuestos. Ahora ponemos que la tarifa tenga una duración de una semana. Y en este caso, como no es una oferta introductoria ni da acceso a contenido en vídeo, las dos opciones siguientes las dejamos como están. Finalmente, ponemos la categoría de ingresos que nos ayudará para los filtrados de los informes. En este caso, seleccionamos yoga y hacemos clic en añadir. Una vez tenemos la clase y la tarifa, procedemos a añadir la clase al horario. Primero marcamos dónde y cuándo se va a realizar la clase, en este caso en una fecha específica, el día 17 de enero. Luego marcamos que se hace de 9 a 10 de la mañana y asignamos el miembro del personal que estará al cargo de la clase y la tasa de pago para el mismo. También, si es necesario, la sala donde se va a realizar la clase. Luego marcamos la capacidad de la clase y cuántos pueden ir a la lista de espera en caso de que se reserven todas las plazas. En este caso, 5 de capacidad y 1 en lista de espera. Finalmente marcamos que se permita a los clientes inscribirse en línea y hacemos clic en Programar clase. Si ahora vamos a Reservas y clases, podrás ver cómo está disponible para que tus clientes puedan reservarla. Ahora tú también podrás crear una clase. Gracias por ver el vídeo.